nuevos horizontes. Desafiamos los límites conocidos a través de una educación de excelencia que permita a nuestros alumnos convertirse en ciudadanos del mundo. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Admisión 2016. Más información en uai.cl. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Tiempos de Reforma, el diario de Eliodoro Yáñez y la instauración del Estado de Bienestar de Rodrigo de Castro. Una completa investigación para conocer el importante papel del diario La Nación en el impulso de las reformas que crearon el Estado de Bienestar en Chile, con acceso a 7.500 páginas digitalizadas del diario durante este periodo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. Desmarcarse del promedio y alcanzar los objetivos propuestos disfrutando de la vida y sus logros es consecuencia del trabajo de excelencia de una persona extraordinaria. Inscríbete y participa en el EPM Mastery, un entrenamiento para personas que desean formarse en el arte de crear hábitos y rutinas de excelencia en pos de sus desafíos. www.personasextraordinarias.com. Descubre una removedora experiencia que te hará transitar de la teoría a la acción. EPM Mastery. Desata el poder de lo concreto. Deja un legado. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, calurosas tardes en este Conversando en Positivo del día de hoy. Me acompaña, como es costumbre, como comienza a ser costumbre, Cintia Ordóñez. Cintia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes con todos, con mucho calor. Sí, pues, está caluroso hoy día. Para nosotros es un placer iniciar la conversación del día de hoy, en Conversando en Positivo en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Tenemos una invitada espectacular hoy día porque vamos a hablar de un tema que no es un tema muy conocido, o al menos no es un tema que yo lo encuentro relativamente nuevo, es probable que me equivoque. Se trata de Verónica Guzmán, quien nos viene a conversar sobre psicología budista y mindfulness. Queremos, antes de saludar a Verónica, contar que ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido supervisora de prácticas de becados en psiquiatría durante 12 años en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Barros Luco, docente en distintas universidades y, bueno, instructora de meditación, profesora senior de budismo Chambalá, ya le preguntaremos qué es eso. Y bueno, y por supuesto dirige el Instituto de Mindfulness, un espacio de encuentro, reflexión y trabajo de diversos profesionales abocados a esta disciplina. Queremos darte la bienvenida, Verónica, a este programa Conversando en Positivo en el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por eso de lo espectacular. No, un placer estar. Gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, la pregunta de rigor, Verónica, es ¿cómo una psicóloga de la Universidad Católica llega... agregar otros datos que lo haría más complicado. ¿Cómo una psicóloga clínica, Verónica, llega a la meditación, al mundo de la meditación, que es un mundo que desde mi punto de vista todavía es un tanto confuso desde el punto de vista de la gente? Hay gente que confunde meditación con relajación, en fin. Pero ¿cómo llegas tú de la psicología clínica a la meditación? Ay, esa es como la pregunta del millón, pero eso tiene que ver con un camino personal también. O sea, con cómo transita uno por la vida y cómo va a derivar a dónde. Y yo creo que básicamente
voy a compartir un par de betas de ese caminar. Perfecto. Por supuesto. Una de ellas tiene que ver con haber estudiado psicología y haber estado en psicoterapia en algún momento. Y es raro esto de hablar con esta cosa. Lo siento, pero está como es que curioso. si tuvieran la imagen verían a Verónica con un par de audífonos en la cabeza, bueno, pero es parte de la tecnología. Es parte de la tecnología, sí. En ese caminar y en ese haber estado en terapia en algún momento y haber tenido la sensación, yo debería decirlo, siempre fui muy tímida. Así como que si me sacaban un sí y un no, era el premiado. Y entonces tenía todas las dificultades que tienen en nuestra cultura todas las personas tímidas, digamos. Es malo ser tímida, uno debería ser de otra manera, dificultad para poner límite, un montón de esas cosas que van asociadas. Pero en algún momento en esa terapia era como la sensación de, parece que esto es una cosa sin fin, como que siempre anduviera algo mal en mí. ¿Ya? Yo creo que es una sensación que nosotros en general en nuestra cultura compartimos, de que si yo fuera distinta, ahí estaría bien. Que si yo, en vez de ser tímida, fuera extrovertida, eso sería lo bueno. O si fuera, no sé, desde lo físico a cualquier cosa. Yo creo que... Como una falta de aceptación tal vez de uno mismo, ¿no? Yo creo que es más que falta de aceptación, es una crítica y un juicio que puede ser bastante lapidario. Yo a veces tengo la sensación de que si uno tuviera amigos que la trataran como uno se trata a sí misma, habrían dejado de ser amigos hace rato. O sea, de verdad, si uno se escuchara internamente, si se escucha, es como si alguien me tratara así. Pero es como esa sensación básica de que algo anda mal y que yo tendría que ser así, ser así. Me acuerdo haberle dicho a mi terapeuta en algún momento, este proceso me tiene como cansada, porque es como que parte del supuesto que hay algo que anda como mal y que el día que yo lo arregle, pero cuando arreglo una cosa como que me falta la otra, y me falta la otra, y un poco cansador. Y por otro lado, en ese mismo tiempo había, por razones diversas, dejado de ser católica y andaba en esa búsqueda espiritual que uno ni siquiera sabe mucho lo que busca algo. Y siempre me pasaba también, siendo bastante tímida, en esa búsqueda, que donde fuera que iba había como algo que alcanzar, o había que bailar frenéticamente, por decirlo de alguna manera, o había que, no sé, sentir la súper potente energía que yo nunca sentía. Pero siempre había algo que significaba alcanzar algo con lo que yo tenía dificultad. Y en esa búsqueda y en ese caminar me encontré con Leonor Palma, que puede que alguno conozca, que fue la fundadora del Centro Budista Shambhala en Chile, y haciendo trabajo con ella, ella en algún momento me dijo que por qué no iba a meditar. Y cuando llegué al centro budista y me dieron instrucción de meditación, por primera vez en mi vida tuve la sensación de que me podía sentar a ser quien era y que eso estaba bien. Qué maravilla, ¿eh? Eso fue muy marcador en mi historia, muy aliviador. No tenía que ser ni más menos nada. Me podía sentar en el cojín, por usar esa imagen de la meditación, y ser quien era, y estaba bien. Nadie me estaba pidiendo nada en particular, más que me sentara ahí a estar conmigo misma. Pero lo curioso de eso, y para allá voy a tu pregunta, es que varias de las cosas que yo había pasado tanto tiempo tratando de cambiar, y que ya había decidido que estaban bien y que no seguía, empezaron a cambiar. Y eso fue muy curioso para mí como psicóloga a esas alturas, de que hay aquí en esta práctica que produce cambio, por decirlo de alguna manera, desde otro lugar, no desde la lucha, no desde la exigencia, no del algo anda mal en mí, sino que por el contrario, desde ese otro espacio que tú decías que es un espacio más aceptador, que está bien, soy tímida y eso es así, no tendría por qué ser tan malo. Menos mal que existen los tímidos descubiertos en el camino, porque si todos fuéramos extrovertidos, o sea, faltaría micrófono, todo el mundo quería tener el micrófono en la mano. Entonces, menos mal que hay tímidos un poco más callados. Y habría más gente con audífonos en la cabeza. Claro. Y entonces desde ahí surgió la curiosidad como psicóloga, y qué hay aquí en esta práctica
que hay un camino hacia el cambio que es distinto. Y eso empezó a incidir en mi práctica profesional también. Me imagino, Claro, me pero imagino. qué buena experiencia, ¿no? O sea, qué marcadora tu experiencia. Yo creo que muchos auditores tal vez se sienten identificados con lo que tú estás contando, pero para que nos entiendan un poquito más, ¿cómo? Porque siempre como que provoca un poco de curiosidad cuando hablamos de mindfulness, ¿no? Que así te presentamos y todo. ¿Cuál es la traducción? ¿Qué significa mindfulness? Mindfulness, por algo no, ha sido difícil traducirlo, y por algo de alguna manera lo hemos dejado en inglés, porque yo durante algún tiempo fui traductora en el centro de meditación, y cuando uno traduce mal o traduce y da otra imagen, la gente se queda con una cosa absolutamente distinta y puedes hacer que una experiencia vaya a dar a otro lugar, desde otro concepto. Absolutamente. Y eso es muy marcador, entonces no da lo mismo como uno lo traduce. Claro. En principio se tradujo como atención plena. Pero si nosotros miramos en nuestra psicología, que es una psicología como todo el paradigma científico fragmentada, digamos, atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, son todos como procesos cognitivos que hemos estudiado por separado. Y la experiencia de mindfulness no es solo una experiencia de atención, sino que es una experiencia de atención, percepción, memoria. Es todo junto. Es todo junto. Entonces, no era una buena traducción, solamente la atención. Entonces empezó a traducirse de distintas maneras y generó mucha confusión. Hoy día, probablemente la traducción que más se acerca es la de presencia plena, porque la presencia tiene algo más que solamente atención, sino que es como esto de estar entera ahí, presente. Pero claro, ha sido difícil traducirlo desde ahí. Estamos conversando con Verónica Guzmán, estamos conversando de meditación, mindfulness y todos esos temas que tienen que ver con la presencia, que tienen que ver con el presente. Con el presente. Pero me quedo aún con la inquietud, Verónica, ¿qué de distinto encontraste en esta experiencia que nos relatas con la terapia tradicional, con lo que estás acostumbrada, tanto desde el punto de vista como de tú hacerte terapia, como de tú enfrentarte a un terapeuta? Desde la psicología occidental, yo creo que el motivo de consulta del 90% de la población cuando consulta es: algo anda mal en mí, necesito que me ayudes a cambiar. Además, después de 12 años en el servicio de psiquiatría del Hospital Barros Luco. Exactamente. Que no fue menor, digamos. No fue menor. Claro. De que de tiempo y dedicación. Me tocó en dictadura, que fue más complicado todavía, porque ahí era como tapar el dedo con, ¿cómo se dice? El sol. Claro, con un dedito. Pero en general, esa fue otra experiencia además importante. En el Barros Luco descubrí que nuestra formación en las escuelas de psicología es una formación de consulta particular, no es una formación de servicio público. No era en esos tiempos, estoy hablando. ¿Hoy día es? Hoy día parece ser bastante más, sí. Pero no es lo mismo alguien que va al psicólogo porque sabe lo que va, a alguien que la mandaron de cualquier servicio porque le dolía la cabeza y es de los nervios nomás. Claro. Era la más frecuente como motivo de consulta, que de los nervios nomás. Pero de alguna manera, cuando alguien va al psicólogo es porque la definición que tiene es que algo anda mal conmigo. Y cuando yo arregle eso, seré feliz, estaré bien, las cosas resultarán, mi relación de pareja. Ahora, hay algunos que es cuando el otro cambie, las cosas van a funcionar. En cuanto los temas son de pareja, más bien es que cuando el otro cambie van a mejorar las cosas. Pero básicamente el motivo de consulta tiene que ver con que algo anda mal y que efectivamente hay que arreglar algo que es distinto a la invitación de verdad ver quién soy y qué quiero hacer con eso, porque desde el rechazo uno no logra ver, son dos movimientos opuestos, uno no puede ver algo que está rechazando, porque cuando lo está rechazando de alguna manera está tratando de no verlo, y entonces si me carga de mí ser XX, en general no veo eso. Y entonces estoy intentando cambiar algo que de verdad no sé qué es lo que es, no sé cómo es, no sé cómo se manifiesta, no sé de dónde surge, sino que lo único que sé es que me carga. Y entonces más bien la invitación es a veamos qué es eso que te molesta tanto. Y eso tiene que ver más bien con ir hacia la experiencia,
más que rechazarla, resistirla o tratar de evitarla. Sino experimentar eso que yo siento que no me puede estar gustando de mí, que fue un poco lo que te pasó a ti al inicio. A ver, sentarme aquí y estar conmigo misma y estar aquí en silencio, en introspección, y ser tímida de repente y no hablar con nadie y estar ahí. Bueno, esto era lo que yo tenía que vivir. Uno de mis grandes descubrimientos cuando acepté que era tímida era estar sentada ahí tímida, y mis peores pesadillas era cuando se subía alguien en la micro, se sentaba al lado mío, conocido, y yo tenía que conversar. Y entonces descubrirle que si íbamos los dos callados, el 50% de la responsabilidad era del otro. Entonces era como, o sea, el 100% de la responsabilidad no está en mí. Eso ya fue un alivio enorme. Como de, sí, pues si vamos los dos callados, no soy yo la única tímida, pero para eso tuve que sentarme a, comillas, sostener mi ser tímida. Exacto. En general las experiencias que no nos gustan nos cuesta sostenerlas. Salimos de ahí. De hecho, la gente en la consulta dice habitualmente, esto es lo que me pasa, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Quiere decir, ¿qué hago para salir de aquí? Claro. Más que ¿qué hago para conocer esto? ¿Cómo es esto? Si yo conozco lo que me pasa, la puerta de salida o el camino de salida se da solo, es evidente. Es como si uno fuera caminando más allá, es evidente que lo vas a atravesar, digamos. Vas a saber cuál es la salida. Pero es que nos da mucho miedo eso. Eso nos da mucho Verónica. susto, porque estamos acostumbrados más bien a querer salir de aquello que nos incomoda, que nos duele, que nos molesta. La invitación en general de la práctica de meditación es aprender a permanecer con lo que sea que surge en la experiencia, sin juicio, además, que es como, esto que me está pasando no es ni bueno ni malo, ¿cómo es? Y esa invitación es bien distinta a esto que me está pasando, es malo, y cómo hago para salir de aquí. Y entonces, conocer la timidez, para mí por lo menos, fue el camino de salir de la timidez, se dio solo. Empecé a hablar, no sé cómo, pero porque dejé de estar todo el rato usando mi mente va retarme, descalificarme, decirme que nunca se me ocurre nada, que no sirve para nada, que nunca se me va a ocurrir, que el ser tímido es espantoso. Eso que a uno le ocupa la mente todo el rato. Y entonces no puedo ver la experiencia directa, no puedo ver qué está pasando ahí. En tu experiencia de, no sé si de psicóloga o psicóloga budista, pero en tu experiencia, ¿por qué uno se habla esas cosas? ¿Por qué uno se habla esas cosas? Claro. Porque la mente está hecha para hablar, al parecer, o sea, hace su pega. Ahora, ¿qué es lo que uno se habla? ¿Por qué? Depende de cada uno. Depende de los contenidos que cada uno anda metido, digamos. Ahora, nuestra mente habitualmente anda o en el pasado o en el futuro. Anda o reeditando el pasado, que es porque no le dije, debería haberlo hecho, no se me ocurrió, y entonces me reto y estoy reeditando todo el rato la conversación que tuve, lo que hice, pero está allá atrás y está tratando de a ver si hubiese arreglado el mundo, si hubiera sido distinto, si no hubiera tenido la mamá que tuve. Es como si pudiera reeditar mi historia. Y la otra parte donde anda la mente habitualmente en el futuro, que es anticipando, que es lo que me lleva a la angustia habitualmente. La angustia, como que casi por definición, es la anticipación de que algo malo va a pasar, por decirlo así. Y entonces la mente fluctúa entre esos dos puntos, entre atrás y para adelante. Y lo que más nos cuesta es estar donde estamos, que es mucho más simple, porque nuestra mente es capaz de inventar unas historias francamente en Technicolor y nada de eso está pasando, nada. Estoy aquí sentada y me estoy pasando la película completa, digamos. Y entonces la práctica de meditación tiene que ver con eso, y esa es una de las grandes distorsiones. La práctica de meditación no quiere decir poner la mente en blanco, quiere decir observar cómo funciona mi mente. Y si la pongo en blanco no tendría cómo observar cómo funciona. ¿Y cómo observo cómo funciona mi mente? Trayéndola al cuerpo, que es el presente. El cuerpo no le queda más que estar en el presente, eso es una obviedad, pero que se nos olvida. ¿Dónde está el presente? ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo no tiene ninguna posibilidad de andar, menos mal, ni en el pasado, ni en el futuro, porque si no te imaginas por dónde nos cruzaríamos volando camino a quién sabe dónde. El cuerpo está en el presente, por lo tanto ese es el punto de referencia de dónde está la realidad. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde anda mi mente? Habitualmente en cualquier otro lado. Y si, como experiencia común, si recorremos, si estoy hablando mucho me dicen. No, si pero por favor, para eso estás acá. Si es que
si es que recorremos un día, empezamos con ¿dónde está mi mente cuando me estoy duchando? Es lo que voy a hacer más rato. ¿Dónde está mi mente cuando estoy tomando desayuno? Es lo que voy a hacer más rato. ¿Dónde está cuando estoy camino a la pega? Es lo que voy a hacer más rato. Cuando estoy en la pega es lo que voy a hacer en la tarde. Cuando estoy almorzando es lo que viene después. Y terminamos el día y nunca estuvimos en ningún momento en lo que de verdad estaba pasando en ese momento, sino que en esto que viene a continuación. Y por lo tanto nos perdemos la experiencia real, porque la obviedad más obvia es que el pasado ya pasó y no tiene vuelta. O sea, ya pasó. Yo puedo hacer cosas distintas hoy día para reparar, cambiar o no sé qué, reeditar el pasado, pero hoy día. Pero lo que hice, lo que dije, ya lo hice. Y el futuro nunca llega porque cuando llega es presente. Por lo tanto, la única realidad real es el presente y curiosamente es el único lugar donde no estamos. Pero eso es una locura, ¿no? Sí, es. O sea, no estar presente en el presente es una locura. Es una locura, exactamente. Lo que pasa es que nuestra mente, como bien decías tú, está ocupada en todas las cosas del pasado, en todas las cosas del futuro, pero no nos damos ese instante para decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy experimentando? ¿Dónde está mi cuerpo? No nos damos esa posibilidad. Lo que pasa es que además venimos de una cultura y tenemos un paradigma en donde la experiencia directa no es fuente válida de conocimiento para nosotros. El que yo diga lo que a mí me pasa no es válido para nadie. De hecho, si yo lo pienso, no sé, yo hice clases muchos años en psicología, hacía clases, supongamos, de emociones, y estaba para adelante hablando de las emociones como si todos aquellos alumnos que tenía sentado adelante no tuvieran nada que decir. Eso es un absurdo, pero total. Es como, y entonces yo les voy a hablar cómo son las emociones y no sé qué, y entonces hablamos desde la conceptualización de la emoción, pero no de la experiencia de la emoción. Exacto. Difícilmente algún alumno iba a levantar la mano para decir, ¿sabe qué, profe? Esa no es mi experiencia de la pena, por decirlo. Mi experiencia de la pena es esta. Eso no le interesa a nadie. Desde la tradición budista, la fuente válida de conocimiento es la propia experiencia. ¿A quién le pregunto si quiero saber cómo es que es a mi propia experiencia? Nosotros tendemos a preguntarle a una figura de autoridad, a alguien allá afuera, a lo que creemos que es correcto, pero no sabemos preguntarle a nuestra propia experiencia, qué es lo que de verdad me pasa a mí, porque como no estamos en el presente no sabemos lo que nos pasa en realidad. Y por lo tanto nos olvidamos de vivir nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida. Exactamente. ¡Qué loco! Que me quedo pensando con lo que dices. Y también yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver, ¿por qué siempre, o no digo siempre, pero en general, y hablo también desde mi experiencia y desde lo que he visto de la experiencia que me han contado otros, pero estamos siempre en los pensamientos como negativos, ¿no? En lo fatalista, siempre estamos como en el sufrimiento, como en la culpa. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos gusta sufrir? Somos, no sé. Por ¿Qué el nos contrario, pasa? le tenemos tanto miedo a sufrir que estamos todo el rato intentando hacer cosas para poder prevenir el sufrir. Si pensamos en, no sé, en si tengo que dar un examen la próxima semana, estoy todo el rato suponiendo que me va a ir mal, y si me va a ir mal, lo voy a pasar mal, voy a sufrir, y como no quiero sufrir, estoy angustiado hoy día porque eventualmente voy a sufrir mañana. Y ya estoy sufriendo en ese momento el sufrimiento que creo que voy a tener a futuro. Y entonces sufro porque no quiero sufrir. Yo diría que esa es una de las grandes paradojas humanas, que es como que finalmente, ¿qué es lo que me hace estar tan angustiado hoy día? Es la posibilidad de sufrir mañana, y eso me parece espantoso. Y entonces, lo más obvio, si estoy presente, es que nada de eso está pasando hoy día. Si yo estuviera hoy día, estaría pasándolo bien. Y si me va mal en el examen, lo lloraré cuando tenga el resultado. Pero pasar angustiado una semana antes, y entonces esa angustia además me permite no ocuparme claramente, que es estudiar. Sino que ando tan angustiado con cómo que me puede ir mal, es que no estudio, sino que me paseo como león enjaulado. Claro, y no me involucro en mi experiencia. En vez de estar haciendo lo que me toca hacer, si no quiero que me pase eso, ¿qué me va a pasar mañana? En vez de estarme puro pasando la película, digamos. Me quedé con tu frase, sufrir para no sufrir. Ajá. Qué atroz, ¿eh?
Es bien paradojal, porque de verdad si uno mira las veces que está sufriendo hoy día, las más de las veces no es por algo que esté pasando hoy día, a veces sí, sin duda, pero la mayoría de las veces es por algo que estoy anticipando. Y entonces la práctica de meditación tiene que ver con sincronizar mente-cuerpo en el presente. Nosotros tendemos a sincronizar mente-cuerpo. El cuerpo anda como corriendo detrás de la mente, habitualmente. Uno está como, no sé, se está leyendo y se acuerda que tiene que llamar a la fulanita y entonces agarra el teléfono. El cuerpo se sincroniza con la mente, que ya está pensando en llamar a la fulanita. Después vuelvo, me acuerdo que tengo hambre, voy al refrigerador, perdón. Y entonces al final del día estoy agotada porque la mente es súper ocurrente, además pues, está todo el día acordándome que no se me vaya a olvidar qué, haciendo unos checklists todo el día y el cuerpo tratando de seguirla. La práctica de meditación, si ustedes miran cuál es la postura de meditación, es de aquí no me voy a mover, me siento. Oye, ¿sirve algo esa imagen? Yo tengo la imagen de la meditación de la persona con las piernas cruzadas. Claro, como en OM, con los dedos. Como en OM. Ese es como la caricatura. ¿Es una caricatura? O sea, es una postura, pero ha sido usada como caricatura, porque el OM es bastante caricatura también, como de que estoy en paz y con la fantasía que me siento, cruzo las piernas y voy a estar en paz. Eso no pasa. O sea, eso pasa. A cualquiera que me esté escuchando, sepa que eso no pasa. Porque yo, lo primero que me pasa es que me siento, pongo esta super OM postura y con quién me encuentro, con mi mente. Que las más de las veces no es particularmente pacífica, por el contrario, está anticipando cosas, está haciendo checklist, está corriendo para mañana, está criticándome, o sea, no es que me vayan y me voy a encontrar con mi mente si me siento. Es decir, me voy a encontrar conmigo misma. Y eso, cuando alguien dice yo soy tan acelerando, tan estresada, no sé qué, bueno, con eso me voy a encontrar cuando me siente. Y de eso se trata, de que pueda hacer un camino para que cuando me pueda relacionar con cualquier cosa, en vez de el día que esté OM y que prenda una velita y que ponga un incienso y que suprima todos los ruidos de mi alrededor y el mundo se cayó entero, entonces yo estaré en paz. Que eso lo conversábamos la otra vez, es el concepto de paz como por exclusión. Si yo me deshiciera de todo lo que me incomoda, estaría tan en paz, obvio. Pero el mundo no es así, el mundo no permite que yo diga ya me voy a deshacer de todo lo que me cuesta y entonces voy a estar en paz. Sí, claro, puede que eso me resulte un ratito mientras los niños se fueron a dormir o no sé. Más bien es cómo logro la paz por inclusión, que es como la capacidad de permanecer en paz con cualquier experiencia que surja, más que tenga que deshacerme del mundo para poder estar en paz. Sino que si los niños están jugando y gritando, es como, ¿cómo estoy en paz con eso? Y los niños están jugando y gritando, ¿qué hago yo con eso? Esa es parte de la realidad. No puedo estar esperando deshacerme de ellos siempre para poder estar en paz. Claro, porque de lo contrario viene este espacio de que mencionas tú de exclusión y de querer alejar eso de mi vida y ya pensar en que cómo hago, porque eso me da lata, ya me está generando el sufrimiento además, ¿no? Me empieza a cargar todo lo que hago en el día. Y estoy esperando, como dice mucha gente cuando va a la consulta, dice al menos tengo 1 hora a la semana para estar conmigo. Y yo me pregunto, ¿con quién andas el resto de la semana? Andan escapando. O sea, es como que solo tengo una vez a la semana y el resto del tiempo también andas contigo, pero andas tratando de no estar ahí. Exacto. Andas tratando de no sufrir, tratando de no pasarlo mal con la fantasía de control que nosotros tenemos, que si yo controlara la situación de tal manera, entonces no voy a sufrir. En el mejor de los castellanos, el mundo se encarga de decirnos guchibirichi a cada rato, claro. porque todo eso que yo controlé y resulta que no se amaneció nublado. Oye, qué notable. Estamos conversando con Verónica Guzmán sobre meditación, sobre los mitos y verdades, sobre las leyendas que hay en Fíjate que a mí me ha pasado que yo he tratado de practicar meditación, no sé si lo hago bien o lo hago mal, no sé. Pero me he encontrado con esta maquinita loca de la cabecita que empieza... Con el comentarista. Con el comentarista, claro. Todo lo comenta, todo lo enjuicia, opina. Y te están faltando 10 minutos para que termines. Entonces, ahora te están faltando 6 minutos para que termines. Y vas a cuando termine vas a haber meditado 10 minutos. Y termino los 10 minutos y te felicito, meditaste 10 minutos, puedes pararte. Eso no es meditar. No, eso no es meditar.
eso es querer lograr meditar, querer lograr hacer algo bien, que es otra de las trampas de la meditación, porque lo que nosotros queremos, nosotros somos orientados al logro, más que al camino, somos orientados a la meta. Entonces nos sentamos a hacer algo y que además lo tenemos que hacer bien, y por lo tanto activamos todos los juicios, activamos el logro, activamos la competencia, todo, y entonces estamos haciendo más de lo mismo con la meditación, que es que, o sea, nosotros podemos hacer más de lo mismo con cualquier cosa, y entonces la meditación es otra forma más de lograr ahora la paz. Claro. Y lo logré. Y entonces lo logré. Y desde ahí no lo vas a lograr nunca, porque el logro está puesto por allá, en el futuro. Pero hago el checklist y medité. Hago el checklist y medité, y además si tengo algunos bonos puestos en eso, siento que soy meditante, y eso me da bono. Que soy muy espiritual, claro, y todo eso. Y eso no es muy distinto a cualquier materialismo, es materialismo espiritual nomás. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos un poquito más a decirle a los auditores cómo entonces explicamos lo que podría ser la meditación desde tu experiencia, por supuesto, y desde todos los años que tú vienes enseñando esto? ¿Cómo podríamos explicarles? Cintia, ¿qué te parece si antes de que nos explique nuestra amiga cómo entrar en eso, nos vayamos a un corte comercial y nos quedemos por ahora en el materialismo espiritual? Bueno. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. Toda mamá tiene derecho en el trabajo a ocupar 1 hora de su jornada laboral para alimentar a su hijo hasta que cumpla 2 años, permitiendo prolongar la lactancia de tu guagua. Exige este derecho con tu empleador. Si no es respetado, puedes acudir a la inspección del trabajo. Leche materna, el mejor alimento para tu guagua. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Muy bien, amigos auditores, estamos en Conversando en Positivo en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa en un programa que piensa. Y estamos con una persona, con una psicóloga budista. Qué interesante el adjetivo, psicóloga budista. Y nos quedamos con Verónica antes de la tanda comerciales en el concepto de materialismo espiritual. ¿Qué significa materialismo? eso? El primer libro que escribió Chogyam Trungpa Rinpoche, que es uno de los maestros, el fundador del centro budista Shambhala, se llama Más allá del materialismo espiritual, y que tiene que ver con que de alguna manera nosotros podemos transformar la meditación en el último pantalón de marca, en algo no muy distinto, que es que yo medito. Y entonces, entre las cosas que acumulo,
Y entonces ahora yo soy espiritual. Oye, ese es un traje tremendo. ¿Sí? Yo soy espiritual, yo medito, hago práctica de meditación. Estoy conectado. Y entonces lo uso como chapita, entonces antes era el pantalón no sé qué, ahora es la meditación. Pero no es, en ese sentido no es muy distinto. No estoy haciendo nada distinto más que lograr algo que me da un cierto pedigrí de alguna manera. Claro. Que lo estoy usando para, no sé, reforzar mi propia identidad o mi propio ego más que otra cosa, digamos. ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta, Verónica, entonces desde tu experiencia, para que también los auditores tengan una idea al menos conceptual, y espero que la lleven también a su experiencia, como tú bien dices, de la meditación? ¿Cómo sé si lo que pasa es que la meditación es como la práctica formal, por decirlo así. En el cojín es donde, comillas, yo me entreno. Okay. Me entreno a sincronizar, por eso les decía adelante, uno sienta el cuerpo, las piernas están cruzadas, quiere decir, comillas, que no voy para ninguna parte, okay. No voy a salir hacia cualquier, que mi mente se puso a pensar que el teléfono, no voy a salir para allá, sino que lo que voy a hacer es traer mi mente a donde está el cuerpo. El cuerpo va a permanecer aquí durante 20 minutos. Y lo que voy a hacer es que entonces voy a sincronizar mente-cuerpo, trayendo la mente hacia el cuerpo en vez de al revés. Sí, claro. Interrumpir, porque acabo de escuchar en ti algo que me pareció súper interesante. Yo voy a traer mi mente a mi cuerpo, y eso significa de que hay alguien distinto a la mente que trae al cuerpo. Hay un alguien que finalmente se da, o sea, a ver, la mente naturalmente vuelve. Por eso se dice que el mindfulness es una capacidad natural de cualquier ser humano. Si en estos momentos suena un teléfono o suena un golpe en la puerta, mi mente naturalmente va hacia allá. Mi mente naturalmente se sincroniza con el cuerpo en el sentido del mundo físico. Escuché algo. Eso es natural, pero a la vez es entrenable. Y es entrenable en el sentido que yo le puedo dar dirección más que dependa de lo externo. Si lo pensamos en términos de la educación, los profesores se lo pasan diciendo que tienen que sacar como conejos del sombrero, están gritando, ¡presten atención! Tienen que hacer cosas para atraer la atención de los niños, más que le enseñemos a los niños a que entrenen su atención y que puedan desde ellos estar presentes, que no necesiten a alguien que les grite, para que su atención vaya para allá. Cuando el profesor grita, la mente del niño va hacia allá, porque es algo que es un impulso externo, llama la atención desde su cuerpo físico, desde los sentidos. Y en ese sentido es que se dice que el mindfulness es una capacidad natural de cualquier ser humano. Si no, estaríamos absolutamente locos, en que la mente de frentón andaría por un lado y el cuerpo por otro y no sabríamos dónde estamos. Estamos permanentemente en ese sincronizarse, pero habitualmente se da desde la estimulación externa. La meditación lo que hace es darte una herramienta para que tú puedas entrenar la atención y por lo tanto tú le puedes dar dirección. Tú la traes al presente. Y ahora, sincronizas. Eso se hace en el cojín, es donde uno se entrena, por decirlo así, para que eso se manifieste naturalmente en la vida cotidiana. La idea no es que yo alcance un estado especial de conciencia sentada en el cojín. Solamente. Si la alcanzo, qué bueno, pero ese no es el objetivo. Claro. El objetivo es que eso que yo estoy entrenando se empiece a manifestar naturalmente. En mi cotidiano, mi mente, que está siendo entrenada de alguna manera, vuelve naturalmente una y otra vez. ¿Y qué, como yo estoy seteado con los beneficios, qué beneficios en tu vida cotidiana te entrega esto? Esa es la otra parte, que es como, por eso decía, en el cojín uno se entrena, pero uno puede estar constantemente, la vida cotidiana es una posibilidad de volver a la experiencia presente, que es, si me estoy duchando, traigo mi mente hacia la ducha. ¿Y cuál es el beneficio que puede traer eso? ¿Verdad? Efectivamente, es rico ducharse. Disfrutar. Hay olores, colores, texturas que las perdemos del todo. En algún momento hemos hecho en algunos talleres ejercicios de ponga la atención en un ejercicio en la vida cotidiana y de repente alguien descubre, ¿sabes qué? Me carga el olor del jabón que uso y lo he usado durante años sin ni siquiera darme cuenta. Pero no es menor andar por la vida con un olor que me es desagradable y que ni siquiera me doy cuenta. Claro. Suena raro decirlo, pero es como, no es menor.
Y entonces me pierdo la ducha, me pierdo el desayuno, me pierdo el trayecto, me pierdo todas las experiencias directas en general, porque estoy en otro lugar. La respuesta a tu pregunta solo te la puede dar la experiencia. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Porque está de moda decir hay que estar en el presente, y suena tan así como lo importante del presente. Sí, suena muy cliché. Claro. Suena muy cliché, pero la invitación es a preguntarse ¿qué es eso en realidad? ¿Cuál es el beneficio de eso en realidad? Si yo hago ese ejercicio de estar en la ducha cuando me ducho, ¿cuál es el beneficio? Y si no tiene ningún beneficio, sáltate la ducha. Pero es como, ¿cómo es la experiencia de estar presente? Otro de los malos entendidos es suponer que estar presente es estar abstraído y solo. Que es como, yo estaba súper presente, me acuerdo de relatos de gente tomándome mi café, súper presente, ahí como disfrutando y no sé qué, y llegó mi marido con mi hijo, y me arruinó el presente. O sea, en ese momento que llega el marido con los hijos, ese es tu presente. Ese, pues, claro. El marido con los hijos más el café, digamos. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de presente? ¿Es una experiencia que te reduce al café, por decirlo, usando ese ejemplo? ¿O es una experiencia que te permite, y por eso se habla de presencia plena más que atención focalizada, es como que me permite estar en lo que estoy? Y entonces cuando llega mi marido y mis hijos, en eso estoy, con ellos. Cuando llega el marido y los hijos, ¿en qué está uno generalmente? En otro lugar, porque tiene muchas cosas más importantes que hacer. Yo me acuerdo cuando hice el taller contigo, Verónica, que hice el ejercicio, ¿no? Este ejercicio, por ejemplo, el de la ducha, y de verdad que empiezas a sentir el agua en tu cuerpo, la temperatura, y uno dice, pero qué, no sé, qué banal, o qué... Pero es increíble cómo ese instante te hace feliz. Ese instante, y buscamos la felicidad afuera, y andamos buscando y buscando y buscando afuera, y no nos damos cuenta que ese instante presente que yo estoy viviendo, mi experiencia plenamente, ya me hace feliz. O el abrazar a mi hijo plenamente, sentir su piel, su rostro, su beso, su acercamiento, eso ya me puede hacer feliz. Sin y andamos duda. Buscando la felicidad como éxito allá afuera. Alcanzar la felicidad, como si hubiera que alcanzarla por allá en alguna parte. Ahora, esa es una invitación a descubrir cómo es esto que suena tan cliché de estar presente. ¿Qué gracia tiene? Pero para eso hay un gesto que es como súper simple, que es Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, le llama volver a casa, que yo lo encuentro como imagen muy bonita, que es como que uno anda por allá, así como corriendo para no sé dónde, y hay con 30 cosas pendientes, y es como volver a casa, que es volver a la respiración. Es un segundo donde yo vuelvo a mi cuerpo, respiro, reconozco en qué estoy y después sigo. Y entonces es como ese momento en donde vuelvo a casa, a este que soy yo, que es, por decirlo de alguna manera, la maravilla para mí, la maravilla del ser humano, es esos 5 sentidos que tenemos, 6 con la mente, que si uno piensa en la cantidad de olores que podemos oler, la cantidad de sabores que podemos saborear, la cantidad de colores, formas, textura que podemos experimentar, y nos la perdemos todas. Están ahí disponibles para nosotros. O sea, es un mundo el que podemos experimentar. Y resulta que nosotros andamos pensando el mundo en vez de en la experiencia directa del mundo. Y entonces es como, me acuerdo haberle dicho alguna vez a una niña, así como, mira, florecieron las lavandas, anda a olerlas, qué rico. Y me dice, ay, ¿para qué si yo ya sé cómo huelen las lavandas? Es como, pasaste, las oliste una vez, pasaron al mundo conceptual, yo ya sé cómo huelen las lavandas, y no las huelo nunca más entonces. Y eso es lo que vamos haciendo con el mundo en general. Con nuestra vida. Vamos reduciéndolo a unas poquitas experiencias que nos las permitimos, que son las que me gustan, porque a las que no me gustan les tengo rechazo de alguna manera, y entonces cada vez tenemos un mundo más reducido, y después terminamos diciendo que el mundo es tan rutinario y tan aburrido. El mundo no tiene ninguna posibilidad de ser rutinario y aburrido, ninguna. Que nosotros lo hagamos rutinario y aburrido porque solo percibimos 3 cosas y el resto pasamos de largo, es distinto. Verónica Guzmán con nosotros en Conversando en Positivo en Radio Universidad de Chile 102.5. Verónica,
en las áreas de recursos humanos de las compañías hoy día, Uh-huh. me da risa lo que te voy a preguntar. Ya. Hay algunos programas a ver, hagan una hora de mindfulness, hagan una hora de meditación. ¿Qué opinas de eso? Ni siquiera es una hora, son 20 ¿Sirve minutos. o no sirve, digamos? Claro, sí. ¿Y cuál es el sentido? Porque pareciera ser que se enmarca dentro de la moda nuevamente. Es una herramienta más que pudiera haber descubierto recursos humanos para lograr que supuestamente la gente fuera más productiva. Uh-huh. Y entonces ahora, no sé, pues, si están más tranquilas y si pueden estar más no sé qué, entonces es una herramienta, puede ser usada, pero de verdad te diría que no resulta. Si es que está puesta así. Si está puesta desde ahí y en ese contexto, no va a resultar. Hay estudios re interesantes que muestran cómo la gente divaga en las organizaciones. Se ha llegado a la conclusión de que hay un 50% del tiempo, en general, en resultados muy generales, que la gente divaga. Eso significa no tiene la atención puesta en lo que están haciendo. ¿Ya? Y pareciera ser que el mindfulness tiene como propósito reducir ese 50% de divagación. Y tú dices que no resulta. No digo que no resulta. Digo que si está puesto desde la intención de logro, desde el juicio otra vez, desde otra exigencia más, va a ir a dar a otro bla, 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 bla más. Es parte de tu pega en mindfulness. Claro. Vas a querer hacer la tarea y si no te sale bien, además va a ser motivo de crítica. O sea, depende desde dónde está puesto. Si está puesto desde de verdad el conectar con cómo es tu experiencia, cuando estás más presente, cómo puedes aliviarte de verdad tu pega si estás más presente en vez de perder el 50% del tiempo divagando, pero es como cómo puedes conectarte con esa experiencia para que eso vaya pasando, y uno hace necesariamente un camino, porque no es que yo decidí que me di cuenta que me distraigo y entonces decido que voy a hacer mindfulness y no me distraje. Eso no pasa. Sino que más bien voy observando, y por eso es importante esta distinción de que no es poner la mente en blanco. Cuando estoy intentando estar presente es cuando me doy cuenta, la invitación de la meditación es muy paradojal, es cuando me doy cuenta todo aquello que no me permite estar presente. Y esa es que me permite observar cómo funciona mi mente. ¿Dónde ando habitualmente? Porque me siento aquí y mi propósito es ponerme atención acá. ¿Y qué voy a observar? Que no lo logro. Claro. Entonces puedo empezar a retarme, a castigarme. La mayoría de la gente, o mucha gente dice, yo no sirvo para esto, a mí no me resulta. No, porque no resulta. Esto no es lo mío. Claro, esto no es lo mío, porque la invitación es hacer algo que no resulta y a observar todo aquello que no me permite que resulte. Y pero, eso también es una paradoja. Pero mira, esa instrucción clásica que yo he escuchado en muchísimas partes, concéntrate en tu respiración. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Hay algunas sutilezas ahí. Concentrarse o prestar atención a la respiración no es lo mismo, como experiencia. En general, cuando a mí me dicen concéntrate, ya tiene una tensión y una exigencia que es que tengo que mantenerme aquí, agarrado a la respiración y no me resulta. Que es distinto a prestarle atención, que es simplemente un giro de la atención. Llevo mi atención a algo que está pasando naturalmente, que es que estoy respirando. Eso es presencia. Eso es simplemente prestar atención a la respiración. En la práctica uno le presta atención a la respiración cuando se entrena. En la vida cotidiana uno le presta atención a aquello que está haciendo o a aquello en lo que está. Si estoy manejando, manejo. Traigo mi atención al manejo. Si me estoy duchando, como decíamos de antes, traigo mi atención a la ducha y a todo eso que hay como experiencia en la ducha. Si estoy conversando con mis hijos, en vez de estar pensando que ojalá termine el cuento luego porque yo tengo tantas otras cosas importantes que hacer, y entonces trato de prestarle atención, más bien le presto atención. ¿Y cómo es esa experiencia? De verdad escuchar a mi hijo que me está contando cómo le fue en el colegio hoy día. Y después haré lo otro que tengo que hacer. Pero la invitación es a cómo es esta experiencia de estar ahí. Y puedo observar qué es lo que no me permite hacer eso. Y eso me muestra cómo funciona mi mente. Verónica, ¿desde qué edad podemos empezar a entrenar la mente en este arte de estar presente? Los niños están bastante más naturalmente presentes.
Incluso es bien divertido porque los niños se sientan de piernas cruzadas y demás con una facilidad que uno dice, ¡oh, qué envidiable! ¿Ya? Si tú estás sentada y hay un niño por ahí dándose vuelta, y se sienta allá al lado, cruza las piernas y parece que le hubiesen dado la instrucción de vida. Es muy natural para los niños sentarse. Es muy natural para ellos estar donde están. O es como cuando llegan del cumpleaños y uno le pregunta todos los detalles y ¿cómo le pasaste? Bien, y pasan de largo. Y es como que estuvieron donde estuvieron, no traen necesariamente un cuento para el futuro para contarte todo lo que pasó. Estuvieron ahí, comieron la torta de día, jugaron. Cuéntame qué hiciste, cuéntame el cuento del cumpleaños. El cuento del cumpleaños. Claro. Ellos, en general, probablemente estuvieron en la experiencia del cumpleaños. Y el cuento del cumpleaños no es lo mismo que la experiencia del cumpleaños. El gusto de la torta no es el mismo que el cuento de la torta. Y entonces, ellos bastante más naturalmente hacen eso. Nosotros les empezamos por ahí la canción de los momentos, de los blobs, ¿la recuerdan? Sí. De Gatti, donde dice, y ahí murieron los momentos, claro. Que cuando grande, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero ya ahí murieron los momentos, que es cuando nos enseñan a anticipar, a estar pensando en lo que viene después y no vaya a ser que te pase y ten cuidado con... Nos empiezan a entrenar la mente. Pero yo diría que hay un entrenamiento que es más complicado en nuestra cultura, para mi gusto, que es el entrenamiento del anti-error. En nuestra cultura el error es castigado, es francamente castigado. No es parte de nuestro aprendizaje. Por lo tanto, la invitación de la meditación ahí, por eso que decía que es paradojal, porque no me va a resultar. Y entonces lo que observo es, ¿qué hace que no me resulte? ¿Para dónde se va mi mente? Pero eso, en nuestra cultura, es considerado un error. Si a mí me dijeron que mantuviera la mente en la respiración, entonces lo estoy haciendo mal. Y es como, la instrucción es, yo pongo la intención, pongo la atención en la respiración y la mente naturalmente se va a ir. Y cuando me doy cuenta que se fue, la traigo de vuelta, sin juicio, simplemente observo hacia dónde se fue. Pero eso para nosotros es considerado error. Y nuestra cultura se basa en la negación del error. O sea, el error... En vez de que alguien llegue con una prueba con un 3 y que uno le diga al niño, a ver, veamos qué fue lo que no aprendiste, dónde estuvo la dificultad, qué fue, muéstrame la prueba y veamos cuál sería. Y entonces te enseño de tu 3 y aprendes. Lo que recibimos es un castigo. Es un castigo. Y entonces, por eso es muy fácil decir en la meditación, a mí esto no me resulta, yo no sirvo para esto no es lo mío, porque no voy a lograr mantener la atención en la respiración. De entrando que me senté y voy a estar en paz, sino que necesito hacer un camino en donde voy observando cuál es mi experiencia, qué es lo que me dificulta estar presente. Y ahí puedo mirarme a mí mismo, porque en el fondo la meditación, con quien me encuentro, no hay público cuando me siento a meditar, estoy conmigo, y eso no es fácil, no es nada de fácil, porque ¿con quién me voy a encontrar? Conmigo, no hay nadie más cuando estoy sentado meditando. Nos cuesta harto. Nos cuesta, sobre todo cuando no nos resulta. En tu experiencia, qué relación hay, Verónica, entre la meditación tal cual la describes y la enfermedad? ¿En qué sentido? En el sentido de asumirla, en el sentido de hacerla propia, en el sentido de no negarla, en el sentido de no sufrirla. La enfermedad, dices tú. Te leí en un paper algo... Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte son 4 cosas de las que no nos libramos. Nacimiento es porque nacimos, vejez, enfermedad y muerte no nos libramos nadie. Y sin embargo, la vejez, la enfermedad y la muerte son 3 cosas que nosotros no somos capaces de vivir, lo pasamos pésimo y lo transformamos en sufrimiento. Todos vamos a envejecer y estamos todo el rato intentando no envejecer. Todos vamos a enfermar en algún momento. Nos parece que la enfermedad es una desgracia. Todos nos vamos a morir y de la muerte no hablamos nunca. La muerte es nuestro gran tema tabú, o sea, no se menciona en nuestra cultura. Y entonces cuando llega es un drama, porque nunca le hemos querido ni mencionar, porque somos pájaros mal agüeros, pero todos nos vamos a morir. Ni siquiera compramos cementerios. O sea, es como que... O sea, lo más seguro en esta vida es que todos vamos para allá. Y todos vamos a envejecer, independientes de todos los esfuerzos que uno haga, vamos a envejecer. De las cirugías que se hagan. Todas las cirugías, y al final, nada, vas a hacer una cirugía, pero vas a envejecer igual. Y curiosamente, aquello que es
la condición humana, lo que es natural al ser humano. Es lo mismo que el sufrimiento. El sufrimiento es parte. No sé si ustedes conocen a alguien que haya pasado por este mundo sin sufrir nunca. Yo no conozco a nadie. Y entonces más bien uno pudiera pensar de que si el sufrimiento en el sentido desde el pasarlo mal hasta los grandes sufrimientos, digamos, si el sufrimiento es parte de la vida, ¿por qué no aprender a relacionarse con él en vez de creer que algo anda mal o pasarse la vida tratando de evitarlo y tratando de no sufrir? ¿Por qué no enseñarle a los niños cómo relacionarse cuando lo pasan mal con algo en vez de tonta la mesa? Claro. ¿Qué aprendizaje puedo obtener de esa, ¿no? De esa experiencia. Y entonces, ¿cómo me relaciono con eso que es parte de la vida? Claro. Y curiosamente, eso que ya es la obviedad misma del parte de la vida, que es la vejez, la enfermedad y la muerte, y nosotros nos negamos a relacionarnos con las cosas como son. Y esa es nuestra otra grande fuente de sufrimiento, que tú me preguntabas adelante por qué sufríamos tanto, nuestra paradoja, porque no queremos sufrir, y por otro lado porque no queremos aceptar que la vida no va a ser nunca todo lo que yo quiero que sea, o como yo quiero que sea. Verónica, si nuestros auditores quieren empezar ahorita a experimentar, a vivir la experiencia de la presencia, del mindfulness, ¿dónde pueden acudir? Hay un montón de lugares distintos. Hay centros de meditaciones varias, está el Instituto Mindfulness y hay varios distintos institutos. ¿Cuál recomiendas tú? ¿El que tú diriges? Obviamente yo recomiendo el que yo dirijo, que en estos momentos está a camino, porque si tú me dices que eres ahorita, estamos entrando en vacaciones, digamos. O sea, todos los talleres se están cerrando, no van a empezar nuevos talleres más que a mediados de marzo, digamos. El Centro Budista Shambhala es un centro que yo sí recomiendo porque soy parte y siempre he sido parte de él. Que uno puede buscar shambhala.cl, digamos. Que es como, ¿puedes dar el dato, por favor, del sitio web? Shambhala. ¿Cómo se escribe? SHAMBHALA. Shambhala.cl. O el Instituto Mindfulness, que se pueden directamente a contacto del instituto y poder escribirte. Ahora, antes de cualquiera de esas cosas, es empezar a experimentar. La práctica budista es una invitación a explorar tu propia experiencia. Empieza a explorar cómo es esto de estar en el presente, cómo es, más que creerse esta cosa de que es tan bueno estar en el presente, es como, hay veces que uno no quiere estar en el presente, cuando está pasando pésimo tiene ni una gana de estar en el presente, pero por lo menos se da cuenta que bueno, que lo está evitando. ¿Y cómo será estar aquí? ¿Cómo es la pena en realidad como experiencia directa? Más que la pena es terrible y uno lo pasa pésimo con la pena. ¿Cómo es la pena como experiencia si estoy ahí? ¿Cómo es la rabia como experiencia? O la ducha, cualquier cosa, que es como, si traigo mi mente a donde está el cuerpo, ¿cómo es eso? Por lo tanto, ese sería como tu mensaje final. Esa es como la por invitación ejemplo, a explorar la propia experiencia como fuente válida de conocimiento. Esta es mi experiencia de esto. Y eso es válido porque es mi experiencia. Independiente que cualquiera me diga que no. Ya. Bien. De ahí nos mandan mensajes. De ahí nos mandan mensajes, sí. Oye, qué rico tenerte con nosotros, Verónica, en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido realmente una conversación. Es una novedad para mí esto de estar en la Esperamos tenerte nuevamente más adelante otra vez, porque este tema va mucho, son capas de cebolla, tú vas encontrando más y más cosas. Y bueno, gracias por escucharnos a todos nuestros auditores. Gracias, Cintia, por estar con nosotros acá. Recuerden nuestras conferencias el día 26, 27, 28, la última semana de enero en www.oscarcaceres.com. Toda la información. Que tengan una semana espectacular y calurosa. Y que un abrazo. estén muy presentes. Que estemos muy presentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.
Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres Inmigrantes de Magallanes, más importantes que el oro, de Gloria Ángelo. Una completa investigación sobre historias femeninas y los rasgos culturales de uno de los aspectos esenciales de la historia magallánica, la inmigración. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la Librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La Librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Toda mi vida dedicada a la educación chilena y latinoamericana. La autobiografía de la profesora Viola Soto Guzmán, Premio Nacional de Educación 1991. En sus páginas, la maestra entrega un mensaje reivindicador de la figura del profesor, mientras narra cómo sus experiencias familiares y profesionales le permitieron colaborar en gran parte con el proceso de cambio que vivió la educación nacional en los siglos XX y parte del XXI. Toda mi vida dedicada a la educación chilena y latinoamericana es un aporte de Editorial Universitaria. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayén viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22